¿Alguna vez sentiste que tu silencio habla más fuerte que cualquier palabra? Ese instante en el que decides no reaccionar, y de pronto el mundo del otro empieza a temblar. Muchos creen que el silencio es vacío, pero los estoicos sabían la verdad. La calma es el lenguaje de los sabios. Cuando eliges no contestar, no estás perdiendo. Estás mostrando que tu valor no depende de quien te ignora. Sé lo que sientes. Esa mezcla de rabia y tristeza cuando alguien a quien le diste tu todo actúa como si no existieras. No eres el único. Marco Aurelio también escribió sobre la indiferencia de la gente y cómo solo el control interno te hace libre. Hoy quiero mostrarte algo distinto. No necesitas gritar para ser escuchado. No tienes que correr detrás de nadie para ser valorado. El silencio usado con sabiduría puede devolver tu paz y convertirte en una presencia imposible de olvidar. En este video descubrirás 16 revelaciones estoicas que transformarán tu forma de ver el rechazo, la distancia y tu propio poder personal. No son simples ideas, son herramientas que podrás aplicar hoy mismo para volver más fuerte, más sereno y más libre. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar no solo cómo enfrentas a los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. Tu silencio cambia el juego. Tu silencio cambia el juego cuando dejas de reaccionar a lo que no merece tu energía. Es como si el tablero entero se reorganizara sin que tengas que mover una sola pieza. Hay momentos en los que creemos que la respuesta inmediata a las palabras rápidas y las explicaciones interminables son el camino para ser entendidos o valorados. Sin embargo, la verdad es que el silencio, cuando se usa con sabiduría, tiene un impacto emocional y psicológico mucho más fuerte que cualquier frase bien dicha. El silencio no es debilidad, es estrategia. Es una declaración invisible que dice: no necesito convencerte de nada. Mi valor no depende de tu respuesta. Imagina esto: una persona que esperaba que reaccionaras con enojo, que suplicaras, que dieras señales de desesperación, se encuentra con una ausencia total de reacción. Ese instante de vacío emocional lo desarma. No entiende qué ocurre. Empieza a preguntarse: ¿qué piensas si todavía sientes lo mismo, si ya seguiste adelante? En la mente de quien esperaba tu reacción se genera una incertidumbre que crece con cada minuto que no dices nada. Este es el verdadero poder del silencio. No porque sea una táctica de venganza, sino porque es un límite natural. Es tu manera de decir: he aprendido a proteger mi paz y no me voy a desgastar en una batalla sin sentido. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y tu silencio es la prueba de que ya no das poder a las opiniones ni a las acciones ajenas para dictar tu estado de ánimo. No reaccionar no significa que no te importe nada, significa que eliges qué merece tu atención y qué no. Cuando dejas de jugar el juego del otro, cuando no entras en la dinámica de buscar respuestas donde no las hay, comienzas a recuperar el control de tu vida. El impacto psicológico de la ausencia es profundo. Piensa en una conversación acalorada. Cuando alguien espera que respondas con la misma intensidad, pero tú eliges no dar ni una palabra, la mente del otro empieza a correr. El silencio obliga a las personas a escuchar su propia voz interna, a enfrentarse a sus pensamientos, sin el ruido de tu reacción. Es como un espejo invisible que refleja su comportamiento y les hace cuestionar si lo que hicieron o dijeron realmente valió la pena. El silencio desarma cualquier estrategia de control porque corta de raíz el ciclo de poder que se alimenta de tus emociones. Cuando alguien intenta manipularte o provocar una respuesta y tú decides no entrar en ese juego, le arrebatas su única arma, tu reacción. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: si te molesta algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder revocar ese juicio. El silencio es justamente ese revocar esa decisión consciente de no permitir que lo externo dicte tu paz. Un ejemplo claro se ve en las relaciones donde alguien se distancia esperando que el otro corra detrás. En el momento en que eliges no reaccionar,
No perseguir, no preguntar, ¿por qué toda la dinámica cambia? Es el otro quien empieza a cuestionar su posición, quien empieza a sentir el peso de la incertidumbre. La ausencia no es indiferencia, es una respuesta que habla más fuerte que cualquier palabra. Mi vida no se detiene porque tú hayas decidido alejarte. Piénsalo. ¿Cuántas veces una reacción impulsiva ha empeorado una situación? ¿Cuántas veces desearías haber guardado silencio en lugar de explicar o justificar? Los estoicos sabían que el verdadero poder está en el autocontrol. Séneca decía, la mayor prueba de fuerza es la paciencia, y la paciencia comienza con saber cuándo no decir nada. Para aplicar esta lección en tu vida diaria, empieza por observar tus emociones antes de reaccionar. Pregúntate, ¿esta respuesta aporta algo real a mi paz o solo alimenta el ego del otro? Practica pequeños momentos de silencio consciente, no respondas al instante a mensajes que te alteran, no entres en discusiones innecesarias, no busques tener siempre la última palabra. El silencio te da tiempo para ver con claridad y responder si es necesario desde un lugar de calma y no de impulso. Puedes probar un ejercicio sencillo durante un día. Elige una situación en la que normalmente reaccionarías de inmediato y guarda silencio. Observa lo que ocurre. Notarás cómo la energía del momento cambia, cómo el control vuelve a ti sin esfuerzo. Este es el verdadero poder estoico, no el de imponerse con fuerza, sino el de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor busca desestabilizarte. Este principio se conecta directamente con la Dichotomy of Control de Epicteto. Tú no puedes controlar lo que otros piensan o hacen, pero sí puedes controlar tu reacción. Y en ese control reside tu libertad. No reaccionar no es ignorar tus emociones, es gestionarlas. Es demostrarte a ti mismo que eres dueño de tu mente, no esclavo de los impulsos ajenos. Hay un elemento sorprendente en todo esto: cuanto menos hablas cuando no es necesario, más fuerte resuena tu voz cuando decides hablar. Las personas empiezan a valorar tus palabras porque saben que no hablas en vano. Tu silencio les obliga a prestar atención cuando finalmente dices algo. Es un recordatorio de que no necesitas gritar para ser escuchado, porque tu presencia y tu paz ya hablan por ti. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces tu silencio ha cambiado una situación sin que tuvieras que hacer nada más? ¿Cuántas veces la otra persona ha vuelto a ti, no porque hayas insistido, sino porque tu calma les hizo ver lo que perdían? Piensa en ello. El silencio, cuando nace del autocontrol, se convierte en una lección que los demás no olvidan. Prepárate, porque en el próximo punto descubrirás cómo tu ausencia no solo transforma la mente del otro, sino que reorganiza por completo su mundo emocional. Ausencia que desordena su mundo. Hay algo profundamente inquietante cuando tu ausencia comienza a hacerse notar. No se trata de una simple falta de contacto, sino de una presencia que se siente incluso en el silencio. Cuando alguien acostumbrado a tu atención ya no la recibe, su mundo interno empieza a desordenarse. Lo que antes era predecible ahora se vuelve un misterio, y en esa incertidumbre empieza a crecer una sensación de pérdida que no siempre se reconoce de inmediato. Es como si de repente la mente del otro se enfrentara a un espacio vacío que antes llenabas con tus palabras, tus gestos y tu energía. Ese vacío, aunque silencioso, grita más fuerte que cualquier discurso. Muchos no entienden el poder que tiene retirarse con dignidad. Creen que al alejarse pierden control cuando en realidad lo ganan. En una relación, las dinámicas de poder rara vez se basan en quién habla más o quién insiste más. Se construyen en torno a la percepción de quién depende menos. Y cuando dejas de estar disponible, cuando decides no dar explicaciones ni perseguir la otra persona, empieza a sentir un cambio en el equilibrio. De pronto, ya no tiene el control emocional que creía tener sobre ti, y esto crea un efecto dominó en su mente. Comienzan a cuestionar sus decisiones, a dudar de lo que creían saber sobre ti y a sentir que algo valioso podría estar escapando de sus manos. La distancia usada con sabiduría
No es castigo, es claridad. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Guardar silencio y crear distancia no es un acto de frialdad, sino una forma de poner límites sanos, de demostrar que tu paz es más importante que ganar una discusión o forzar una respuesta. La ausencia les obliga a enfrentarse con la realidad de lo que significabas, porque cuando estás presente, muchas veces lo dan por sentado. Es solo cuando te retiras que la verdadera magnitud de tu valor se hace evidente. Un ejemplo muy común lo vemos en las relaciones donde una de las partes se acostumbra a recibir atención constante. Mientras tú te esfuerzas, llamas o envías mensajes, la otra persona siente que no necesita moverse, que todo está bajo su control. Pero basta con que dejes de hacerlo, con que te enfoques en tu vida y desaparezcas de esa dinámica para que todo cambie. Es entonces cuando empiezan a revisar tu perfil, a buscar señales, a preguntarse si ya conociste a alguien más o si dejaste de pensar en ellos. De pronto lo que era seguro se vuelve incierto, y en esa incertidumbre es donde nace el arrepentimiento. Séneca decía que nadie valora lo que tiene al alcance hasta que lo pierde. Y tu ausencia, aunque no sea una pérdida definitiva, actúa como una advertencia silenciosa, la de que no estás dispuesto a vivir en un lugar donde no se te valora. Esta es una lección profundamente estoica, porque el desapego no se trata de abandonar el amor o la conexión, sino de no permitir que la validación externa gobierne tu paz interior. Cuando eliges no reaccionar y te concentras en ti, el otro no solo nota tu ausencia física, sino también tu fuerza emocional. Piensa en esto cuando alguien se aleja de tu vida. ¿Cuántas veces esa persona vuelve a aparecer justo cuando ya no estabas esperando nada? No es casualidad. Ocurre porque tu distancia rompe la dinámica de poder en la que ellos estaban cómodos. Es un recordatorio de que no tienes miedo de seguir adelante. Y eso paradójicamente hace que te valoren más. En lugar de mendigar migajas de atención, construyes un terreno firme donde tu dignidad no se negocia. Para aplicar este principio en tu vida, no necesitas desaparecer por completo ni caer en juegos de indiferencia fingida. Se trata de cultivar una presencia interior tan sólida que tu mundo no se derrumba cuando alguien se aleja. Cada vez que sientas el impulso de escribir un mensaje solo para obtener respuesta, recuerda, esa acción nace de tu paz o de tu miedo. Si es del miedo, guarda silencio. Tómate un momento para reconectar contigo mismo, para hacer algo que te haga sentir vivo sin depender de nadie. Esa energía de calma se nota, y es la que desordena el mundo del otro porque no esperan que alguien tan sereno pueda desprenderse sin resentimiento. Puedes empezar con un ejercicio sencillo: dedica un día entero a no buscar señales externas de validación. No revises perfiles, no esperes llamadas, no midas tu valor en función de la atención que recibes. En cambio, usa ese tiempo para fortalecer tu mente. Lee a los estoicos. Escribe lo que sientes, da un paseo largo y reflexiona sobre lo que realmente depende de ti. Descubrirás que cuanto más te centras en tu propio crecimiento, menos importancia le das al juego de poder que otros intentan jugar contigo. Esta idea se conecta con el concepto de dichotomy of control que enseñaba Epicteto. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. La atención del otro no depende de ti, pero tu reacción sí. Cuando aceptas esto, recuperas un poder que ningún rechazo puede arrebatarte. Tu ausencia no es un muro de orgullo, es una puerta que eliges cerrar para proteger tu tranquilidad. Lo sorprendente es que cuando dominas este principio, empiezas a ver el silencio no como una pérdida, sino como una herramienta. No tienes que explicar nada, no tienes que demostrar nada. Tu ausencia por sí sola comunica: sé quién soy y no necesito validación para seguir adelante. Esta certeza desconcierta a quienes esperaban verte caer. De hecho, la paradoja es que cuanto más te enfocas en tu propia vida, más atractivo te vuelves para quienes antes no valoraban tu presencia. Ahora me gustaría que reflexiones.
¿Cuántas veces en tu vida tu ausencia fue más poderosa que tus palabras? ¿Cuántas veces fue en ese momento cuando ya no estabas que los demás comenzaron a ver tu verdadero valor? No subestimes este poder. La calma y el desapego no son frialdad, son una forma superior de fuerza. En el siguiente punto, veremos cómo este desapego no solo desordena su mundo, sino que se convierte en una señal inequívoca de que has decidido dejar de explicar tu valor y comenzar a vivirlo. Porque cuando entiendes esto ya no te persigues a nadie. Y es entonces cuando los demás empiezan a perseguirte a ti. Quien no actúa no te valora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien puede seguir mirando tus redes sociales, revisando tus fotos o manteniendo algún tipo de contacto indirecto, pero jamás dar un paso real hacia ti? Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. Quien no actúa no te valora. Y no se trata de palabras duras ni de orgullo, sino de una realidad que una vez comprendida te libera del autoengaño. No importa cuántas señales sutiles te dé alguien, si no existe una acción concreta, no eres una prioridad en su vida. El silencio que acompaña a la falta de acción es en sí mismo un mensaje claro. Por eso aprender a leer los hechos en lugar de las intenciones es un acto de madurez emocional y una demostración de respeto propio. Mirar y actuar son cosas muy diferentes. Cualquiera puede mirar, cualquiera puede recordar o tener curiosidad, pero buscarte llamarte dar un paso para arreglar lo que se rompió o para construir algo real, eso es lo que distingue el interés genuino de la simple costumbre o de la inercia emocional. Si alguien solo observa desde lejos, pero no se atreve a moverse, es porque no ve suficiente valor en dar ese paso. Y aquí está la parte más dura de escuchar: no importa lo que sientan en su mente o lo que digan a otros. Lo que realmente importa es lo que están dispuestos a hacer. Si no hacen nada, su mensaje es claro: no eres su prioridad. Marco Aurelio. En sus meditaciones escribió: deja que los hombres vean tus actos, no tus palabras. Esta idea es clave para entender el valor real de una persona en tu vida. Las palabras pueden ser dulces, los gestos pueden ser confusos, pero son las acciones las que construyen las relaciones. Si alguien no está presente, si no busca soluciones, si no se esfuerza en permanecer en tu vida, no te engañes pensando que en secreto le importas mucho. No se trata de que tú no tengas valor, se trata de que ellos no saben verlo. Y eso es algo que no está en tu control. Las señales de desinterés son claras cuando te detienes a mirar sin el filtro de la ilusión. Respuestas tardías o vacías promesas que no se cumplen, excusas constantes para no coincidir, falta de iniciativa para compartir tiempo de calidad. A veces incluso pueden enviarte señales contradictorias, un me gusta en una foto o una historia vista, pero ningún intento real de comunicarse. Este tipo de comportamiento no significa amor ni interés genuino. Es, en el mejor de los casos, una costumbre, un deseo de mantenerte como una opción sin esfuerzo, sin compromiso, sin riesgo. Lo peor que puedes hacer es justificar estas señales inventando razones para explicar por qué no actúan. Está ocupado, no sabe cómo hablarme, tiene miedo de ser rechazado. Aunque algunas excusas puedan ser ciertas, la realidad es simple: quien realmente valora algo, lo cuida, lo busca, lo defiende. Y quien no está dispuesto a dar un paso para estar en tu vida, está tomando una decisión silenciosa: dejarte ir. Aceptar esto no es resignación, es respeto hacia ti mismo. Desde la perspectiva estoica, esta es una lección poderosa. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos ocurran como quieres, sino quiere que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Esto significa que tu paz no puede depender de que alguien te busque o no. No puedes vivir atado a la validación externa, esperando que la acción de otros determine tu valor. La filosofía estoica nos enseña que lo único que controlamos es nuestro propio comportamiento, nuestra mente y nuestra percepción de las cosas. Si alguien no actúa para estar contigo, lo único que puedes hacer es aceptar la realidad sin resentimiento y seguir adelante con tu vida.
Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en situaciones donde alguien que parecía muy interesado de repente se aleja. Puedes pasar semanas interpretando su silencio, imaginando que todavía siente algo pero no se atreve a decirlo. Sin embargo, el tiempo siempre revela la verdad. Si de verdad le importaras, lo demostraría con hechos, no con ausencias. Es como en la historia de un alumno de Epicteto que esperaba constantemente el reconocimiento de los demás. El maestro le dijo: ¿por qué esperas que otros vean tu valor si tú mismo no lo demuestras viviendo con virtud? La enseñanza es simple. Deja de mirar hacia afuera esperando señales y empieza a vivir de forma que tu propio valor no dependa de nadie. Cuando dejas de buscar validación externa, algo extraordinario ocurre. Tu energía cambia. Ya no estás pendiente de si alguien vio tu foto, si respondió tu mensaje o si todavía piensa en ti. En lugar de eso, te enfocas en construirte a ti mismo, en fortalecer tu carácter, en dedicar tu tiempo a lo que realmente te hace crecer. Esa independencia emocional es profundamente atractiva, pero lo más importante es que te da una paz que ninguna opinión externa puede quitarte. Si quieres aplicar esta lección en tu vida, comienza por observar las acciones y no las palabras. Haz una lista mental de las personas que realmente hacen un esfuerzo por estar a tu lado. Esas son las relaciones que merecen tu energía. Con quienes no actúan, no malgastes tu tiempo esperando señales. Acepta lo que es y suelta lo que no depende de ti. Un ejercicio que puedes practicar es este durante una semana. Enfócate únicamente en ti, en tus proyectos, en tus hábitos. Si notas que tu mente se va a pensar en alguien que no actúa, recuérdate, si les importara, estarían aquí. Esta frase repetida con calma te ayuda a romper con la ilusión y volver a tu centro. Este principio también se conecta con amor fati, la idea estoica de amar el destino tal como viene. No todas las personas están destinadas a quedarse, y eso está bien. Cada ausencia es una oportunidad para fortalecer tu independencia y recordar que tu valor no se define por la atención que recibes, sino por la vida que decides construir. Lo sorprendente es que cuando entiendes esto, dejas de sentir ansiedad por la falta de acción de otros. Empiezas a ver que muchas veces su silencio o su inacción no tienen nada que ver contigo, sino con sus propios miedos, inseguridades o prioridades. No necesitas descifrar su comportamiento porque lo que ves es lo que es. Si no te buscan, ya tienes tu respuesta. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has aferrado a alguien que no movía un dedo por estar contigo? ¿Cuántas veces tuviste que aprender con dolor que mirar no es lo mismo que actuar? Reflexiona sobre esto porque entenderlo es liberarte. En el próximo punto, veremos cómo dejar de justificar a los demás y empezar a elegirte a ti mismo puede cambiar completamente tu perspectiva. Porque cuando dejas de perseguir explicaciones, es cuando finalmente empiezas a vivir tu verdadero valor. El poder de no explicar nada. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que las explicaciones no cambian nada. Puedes abrir tu corazón, dar 1000 razones, justificar cada gesto, cada decisión, cada palabra, y aún así no convencerás a quien ya decidió no escuchar. Es entonces cuando descubres una de las armas más poderosas del espíritu, el silencio. No explicar nada no es frialdad ni desinterés, es una declaración de fuerza. Es decir, no necesito que me entiendas para saber quién soy. Cuando eliges no dar explicaciones, dejas de jugar en el terreno del otro donde siempre te exige justificarte para otorgarte su validación. En cambio, te plantas en el tuyo donde tu valor no se mide por las respuestas que das, sino por la calma con la que decides no dar ninguna. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. ¿Qué sentido tiene explicar tu vida a alguien que ya se formó una opinión distorsionada de ti? El silencio en estos casos es mucho más elocuente que cualquier argumento. No dar explicaciones rompe la dinámica de poder en la que otros intentan atraparte, porque deja de alimentarse el juego de preguntas sin fin de reproches y expectativas que no son tuyas. Cada vez que callas en lugar de justificarte,
Estás enviando un mensaje silencioso pero contundente. Soy dueño de mis actos y no necesito tu aprobación para vivir en paz. La sociedad nos enseña desde pequeños que debemos dar razones, que necesitamos explicar cada ausencia, cada error, cada decisión. Nos hacen creer que callar es huir, cuando en realidad muchas veces es el acto más valiente. No explicar no es ignorar a los demás, es recordarte a ti mismo que tu vida te pertenece y que no necesitas convencer a nadie para seguir tu camino. Es un ejercicio de autocontrol, porque las emociones siempre empujan a defendernos, a aclarar lo que no fue entendido, a buscar que el otro vea la verdad. Pero la verdad no se impone, se demuestra con hechos y con presencia, no con palabras vacías. Un ejemplo claro de esto ocurre después de una ruptura o un conflicto profundo. Cuando alguien te exige explicaciones constantes esperando que justifiques hasta tu silencio, es fácil caer en el juego. Intentas hablar, aclarar, demostrar que tus intenciones eran buenas. Sin embargo, cuanto más explicas, más poder le das al otro, porque tu energía se centra en su opinión. En cambio, cuando decides no explicar algo, en la dinámica cambia. El otro empieza a preguntarse: ¿qué estás pensando? ¿Qué significa tu silencio? ¿Por qué no necesitas su aprobación? Y esa incertidumbre tiene un impacto mucho mayor que cualquier discurso. Imagina a un emperador como Marco Aurelio, quien gobernaba con una serenidad imperturbable. En sus meditaciones escribió: la mejor respuesta a la ira es el silencio. No lo decía por debilidad, sino porque sabía que las explicaciones dadas en momentos de tensión rara vez logran algo bueno. El silencio es una forma de no reaccionar desde la emoción, de mantener el control sobre lo único que puedes controlar, tu propia mente. Esto no significa volverse hermético o incapaz de comunicar, sino aprender a discernir cuándo una explicación es útil y cuándo se convierte en un desgaste inútil. No dar explicaciones en ciertas situaciones eleva tu valor, porque te muestra como alguien que no necesita ser validado para actuar con coherencia. Eres dueño de tu narrativa, no un prisionero de las expectativas ajenas. Para aplicar esta lección estoica en tu vida, empieza por preguntarte: ¿de verdad necesito explicar esto? ¿O solo lo hago por miedo a ser malinterpretado? Si es por miedo, guarda silencio. Deja que tus acciones hablen. Quien te conoce de verdad no necesita un discurso constante para comprenderte, y quien no quiere entenderte no lo hará por más que te esfuerces. Puedes practicar un ejercicio sencillo. Cada vez que sientas la necesidad de justificar algo, respira profundo y espera unos segundos antes de hablar. Pregúntate si tus palabras van a cambiar algo, si te hacen sentir en paz, o si solo alimentan una conversación sin sentido. Muchas veces descubrirás que el silencio te da más poder que cualquier argumento. Este principio está conectado con otro pilar del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensen de ti, pero sí puedes controlar tu reacción. Al no explicar, te enfocas en lo que está bajo tu control, tu serenidad. Aceptas que no necesitas limpiar la percepción de los demás, porque esa percepción no te define. Epicteto lo expresó con claridad: si quieres progresar, acepta parecer ignorante o tonto en asuntos externos. Callar no es aceptar una mentira sobre ti, es no entrar en una lucha inútil para convencer a quienes ya se han formado una opinión sin querer escuchar tu verdad. Lo más sorprendente es que cuando practicas este poder de no explicar nada, tu presencia empieza a hablar más que tus palabras. Las personas que esperaban que te defendieras quedan desconcertadas porque no están acostumbradas a alguien que se mantiene firme en el silencio. Este desconcierto no es venganza, es una consecuencia natural de una fuerza interior que se percibe aunque no se diga. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces explicaste algo 1000 veces sin ser escuchado? ¿Cuántas veces después de tanto justificarte te diste cuenta de que nada cambió? Esa es la prueba de que explicar no siempre es necesario. A veces el acto más sabio es simplemente retirarte del ruido, sonreír y seguir adelante.
quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué pasaría si hoy, en lugar de dar explicaciones, dejaras que tus acciones y tu paz hablaran por ti? ¿Qué pasaría si no necesitaras que otros entendieran cada detalle de tu camino? Eso, amigo mío, es verdadera libertad. Y en el siguiente punto, hablaremos de cómo esta libertad, este silencio consciente, no solo protege tu paz, sino que te convierte en alguien que nadie puede manipular. Porque cuando no das explicaciones, los demás dejan de controlar tu historia y empieza la tuya. Menos interés, más respeto. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuanto menos te esfuerzas en buscar la atención de alguien más, parece esa persona interesarse en ti? No se trata de un truco superficial ni de una estrategia de manipulación, sino de una dinámica natural del comportamiento humano. Es la ley de atracción inversa. Cuando tu vida no gira en torno a la aprobación ajena, cuando tu valor no depende de las respuestas de los demás, tu presencia se vuelve más poderosa. La gente siente respeto por quienes no mendigan atención, porque esa serenidad proyecta algo que el exceso de palabras o de gestos desesperados nunca podrá lograr: dignidad. La insistencia puede sonar como una súplica, pero el desapego genuino es un imán silencioso. Esta idea es profundamente estoica, porque se centra en lo que está bajo tu control. No puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes decidir cuánto de tu energía ofreces. Séneca lo explicó de manera brillante: cuanto más te valoras a ti mismo, menos dependes de la valoración de los demás. Y este respeto comienza cuando entiendes que no necesitas demostrar nada. No mostrar un interés excesivo no es frialdad, es saber dónde empieza tu dignidad y dónde termina el deseo de agradar. En la vida cotidiana, vemos esto con claridad en las relaciones. Cuando alguien insiste demasiado, cuando corre detrás del otro con mensajes, llamadas o justificaciones, la respuesta suele ser el rechazo o, en el mejor de los casos, la indiferencia. En cambio, cuando te dedicas a ti mismo, cuando tu atención está en tu paz y en tu crecimiento, algo cambia en la mirada del otro. De repente tu ausencia pesa, tu silencio intriga, y tu vida se vuelve interesante, no porque la estés exhibiendo, sino porque la estás viviendo con calma y propósito. Imagina una situación común: alguien termina una relación y decide que lo mejor es seguir con su vida sin buscar explicar, sin intentar recuperar la atención del otro. Al principio puede parecer que el silencio es una pérdida, pero con el tiempo, el respeto crece. La persona que antes no valoraba empieza a notar la ausencia, a preguntarse: ¿por qué no hay insistencia? ¿Por qué no hay búsqueda? El desapego genuino, ese que no nace de un orgullo vacío, sino de un amor propio sereno, tiene un impacto más profundo que cualquier intento desesperado de ser escuchado. Esta dinámica también se refleja en otros ámbitos como el trabajo o las amistades. Quien menos se esfuerza por demostrar su valor constantemente termina siendo visto como alguien más seguro y más respetado. No es desinterés total, sino una forma de equilibrio: dar lo justo, mostrar tu esencia, sin perder energía en quienes no saben reconocerla. El interés excesivo a menudo genera rechazo porque se interpreta como debilidad, como dependencia. En cambio, cuando tu actitud es centrada y tranquila, la percepción cambia. Para aplicar este principio en tu vida, empieza observando cuántas veces intentas agradar a los demás por miedo a perder su atención. Pregúntate: ¿estoy actuando desde el respeto a mí mismo o desde el miedo al rechazo? Si es lo segundo, detente. Practica el desapego. Dedica ese tiempo y esa energía a construir tu propio mundo, a cuidar de tus emociones, a crecer en silencio. El respeto ajeno es una consecuencia natural cuando uno deja de mendigarlo. Epicteto nos recuerda que quien es libre no mendiga la aprobación de nadie. Esta frase resume la esencia de este punto. Tu valor no depende de cuánto interés muestres, sino de cuánto sabes retirarte a tiempo para no desgastar tu dignidad. La atracción que surge del desapego no es inmediata, pero es auténtica, porque no se trata de fingir,
sino de vivir desde una posición de fuerza interna. Un ejemplo que ilustra este principio es el de una persona que decide poner límites claros. Alguien que en lugar de insistir para ser aceptado, se retira con calma cuando siente que no se le respeta. Al principio puede parecer que pierde algo, pero en realidad gana mucho más. Gana respeto y sobre todo gana libertad. La otra parte, al ver que no hay súplicas ni demandas, se ve obligada a reflexionar. El silencio y la ausencia no son castigos, son espejos en los que el otro ve su verdadero lugar en tu vida. Lo interesante es que este desapego no solo transforma las relaciones externas, sino también la relación contigo mismo. Cuanto menos dependes de la aprobación ajena, más claro tienes tu propio valor. Empiezas a disfrutar de tu compañía, de tus logros y de tu paz interior. Y esa seguridad silenciosa es algo que se siente. La gente respeta a quienes no necesitan demostrar nada porque saben quiénes son. La lección estoica aquí es sencilla pero profunda. Céntrate en tu esfera de control y en lugar de buscar que otros te validen, conviértete en tu propia fuente de validación. Cuanto menos luches por atraer, más atraerás. Cuanto menos te esfuerces por ser aceptado, más respeto recibirás. Porque la autenticidad siempre se percibe, y no hay nada más atractivo que una persona que vive en paz con su propia verdad. Quiero dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Qué cambiaría en tu vida si en lugar de buscar tanto la aprobación, empezaras a construir tu propio respeto? ¿Qué pasaría si dejaras de correr detrás de quienes no te valoran y en cambio te enfocaras en crecer, en mejorar, en ser tu mejor versión sin necesidad de mostrarlo? Tal vez descubrirías que la verdadera atracción no se busca, se irradia. Y en el próximo punto, veremos cómo este tipo de fuerza silenciosa no solo protege tu paz, sino que te convierte en alguien imposible de ignorar. La trampa del control emocional. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hay personas que no temen tanto perderte a ti como perder el control que ejercen sobre ti? Este es uno de los patrones más silenciosos y peligrosos en las relaciones humanas. No se trata de amor ni siquiera de verdadero interés, sino de poder. Y cuando dejas de responder, cuando tu silencio corta la dinámica de reacción que alimentaba ese control, algo se rompe en el otro. De repente ya no tienen dónde descargar su manipulación. Su juego emocional se desmorona porque han perdido la pieza clave, tu respuesta. El silencio no es solo una forma de callar, es una declaración de independencia emocional. El estoicismo nos enseña que nadie puede gobernar nuestra mente a menos que le demos el permiso. Marco Aurelio lo expresó con una claridad contundente. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este principio se vuelve especialmente poderoso cuando comprendemos que muchas veces reaccionamos por impulso, permitiendo que el otro determine cómo nos sentimos. Cada respuesta automática, cada intento de explicación, es una cuerda que entregamos en manos ajenas. Pero cuando eliges no reaccionar, cuando eliges el silencio en lugar del conflicto, recuperas esas cuerdas y empiezas a dirigir tu propio barco. El otro teme perder el control porque sabe que el que no reacciona es más fuerte. El que guarda silencio en vez de entrar en una guerra de palabras, se coloca en un lugar de superioridad emocional. No superioridad para humillar, sino para mantenerse en equilibrio. Las personas que buscan controlar suelen temer al vacío, a no recibir una respuesta. Y en ese vacío es donde tu poder crece. Cuando no reaccionas, cuando no justificas, el otro se ve obligado a enfrentarse a sus propios pensamientos. El silencio es un espejo que refleja todo lo que intentaban ocultar con palabras. Un ejemplo claro de esta dinámica se da en las discusiones cargadas de emociones. Alguien te lanza una crítica injusta o una provocación para hacerte sentir mal. La reacción habitual sería defenderse, gritar, explicar, entrar en la espiral del conflicto. Pero ¿qué pasa cuando guardas silencio? El poder de esa provocación se disuelve. La persona que buscaba descontrolarte no obtiene lo que quiere, y es ahí donde se revela su debilidad. No porque hayas ganado una batalla externa,
sino porque no has permitido que tu paz interior se vea alterada. El estoicismo considera este autocontrol como una virtud suprema. Epicteto decía: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. No significa que el mundo no intente herirte, sino que el verdadero daño solo ocurre cuando entregas tu mente, cuando dejas que el otro controle tu estado interior. Romper el patrón de control emocional requiere valentía, porque el silencio puede resultar incómodo al principio. Queremos defendernos, queremos ser escuchados, pero el silencio bien usado es más contundente que 1000 palabras. Para recuperar el control propio, puedes practicar un ejercicio mental sencillo, pero profundo. Cada vez que alguien intente provocarte, haz una pausa de 3 respiraciones antes de responder. Pregúntate: ¿esta reacción me acerca a la paz o me aleja de ella? En muchos casos descubrirás que no responder es la respuesta más sabia. No se trata de huir del diálogo, sino de elegir con calma cuándo y cómo hablar, en lugar de reaccionar impulsivamente. Esa pausa es el espacio donde nace la libertad. Otra práctica útil es recordar que tus emociones no son esclavas de las acciones de los demás. Si alguien grita eso, no significa que tú debas gritar también. Si alguien te ignora, no significa que tu valor disminuya. La reacción automática es la trampa. El silencio consciente es la liberación. Cuanto más practiques este principio, más fácil será identificar las dinámicas de control. Te darás cuenta de que muchas veces la otra persona no busca comprenderte, solo busca una reacción para reafirmar su poder. Un caso real que ilustra esto lo vivió un amigo cercano atrapado en una relación en la que cada palabra se convertía en un campo de batalla. Él intentaba justificar cada gesto, cada decisión, y con ello solo alimentaba un ciclo de reproches sin fin. Un día decidió cambiar. No respondió a las provocaciones. En lugar de explicar su valor, lo vivió en silencio, dedicando su energía a cuidar de sí mismo. Con el tiempo, la otra persona, al no recibir la reacción que esperaba, comenzó a perder fuerza en su juego de control. No fue un cambio inmediato, pero la calma interior de mi amigo se convirtió en su mayor arma. Este principio no se limita a las relaciones personales. También se aplica en el trabajo, en la familia, incluso en redes sociales. No todo merece una respuesta y no todo necesita una explicación. Cada vez que reaccionas impulsivamente, entregas un pedazo de tu paz. Cada vez que eliges el silencio, recuperas un pedazo de tu poder. El estoicismo nos recuerda que el control real es interno. No podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar cómo elegimos responder. Si te enojas por las cosas externas, no son esas cosas las que te perturban, sino tu propio juicio sobre ellas, escribió Marco Aurelio. Esta frase resume la esencia de este punto. El problema no es lo que pasa, sino lo que permites que te afecte. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has sentido agotado por intentar controlar lo que otros piensan de ti? ¿Cuántas energías has perdido reaccionando a provocaciones vacías? Si en lugar de responder hubieras guardado silencio, ¿cómo habrías cambiado el resultado? Te invito a que la próxima vez que te enfrentes a una situación cargada de emociones, recuerdes este principio. No tienes que responder de inmediato. No tienes que explicar todo. A veces el acto más poderoso es no decir nada y observar cómo el otro se queda sin armas. Tu silencio no es una rendición, es tu victoria. En el siguiente punto exploraremos cómo esta capacidad de no reaccionar no solo desarma a quienes buscan manipularte, sino que también fortalece tu respeto propio y tu atractivo personal. Porque cuando aprendes a guardar silencio, no te haces invisible, te vuelves inolvidable. El silencio revela lo que las palabras ocultan. ¿Alguna vez has sentido que las palabras, por más que se repitan, no logran aclarar nada, mientras que el silencio lo dice todo? Hay una verdad incómoda que el estoicismo nos recuerda cuando callas. Obligas al otro a escuchar algo que no puede evadir, su propia voz interior. El silencio no es vacío. Es un espacio donde resuena la verdad que las palabras intentan ocultar.
Muchos hablan sin parar porque temen lo que descubrirán si se quedan en silencio. Y sin embargo, es en ese silencio donde la claridad emerge. En las relaciones humanas, las palabras se convierten con frecuencia en armas o en escudos. Las personas justifican, atacan o adornan lo que no quieren mostrar. Pero el silencio no se presta a juegos. Cuando eliges no responder, no explicar ni argumentar, obligas al otro a quedarse a solas con su conciencia. Ese espacio incómodo se convierte en un espejo donde se reflejan todas las intenciones, todas las emociones, todas las máscaras que caen una tras otra. El silencio usado con sabiduría tiene la capacidad de desnudar la verdad más rápido que cualquier discusión. Séneca, maestro en el arte de la paciencia, entendía que el silencio no es una forma de debilidad, sino un acto de autocontrol. En sus cartas decía que el sabio nunca se deja arrastrar por el ruido de los demás, que las palabras deben ser medidas y cuando no aportan, es mejor callar. Esa paciencia silenciosa no significa indiferencia, sino una fortaleza que sabe esperar el momento adecuado para actuar sin precipitación ni reactividad. Piensa en una discusión común, en la que uno habla para herir y el otro responde para defenderse. Es un ciclo que se retroalimenta hasta que alguien decide callar. En ese instante, el conflicto pierde combustible. El silencio no alimenta el fuego, lo apaga. De hecho, las pausas bien empleadas son más poderosas que cualquier argumento. Una pausa de unos segundos después de una provocación puede desarmar completamente a quien esperaba tu reacción. De pronto se ven obligados a preguntarse, ¿qué piensa realmente? ¿Por qué no responde? ¿Acaso no me afecta? Esa incógnita, esa sensación de no tener control sobre ti, es más fuerte que cualquier palabra. El silencio también es una herramienta de conexión profunda. En una conversación sincera, los silencios no son incómodos sino necesarios. Son el espacio en el que el alma respira, donde lo no dicho adquiere sentido. Marco Aurelio recordaba que el alma se fortalece en la calma, y no hay calma más poderosa que la de saber callar cuando no es necesario hablar. No siempre tenemos que llenar cada vacío con palabras. A veces lo más valiente es sostener una mirada sin decir nada, porque en ese silencio el otro comprende lo que nunca seríamos capaces de explicar con frases. Un ejemplo claro de este poder se da en el ámbito de las relaciones emocionales. Cuando una persona te ha fallado o te ha traicionado, las palabras pueden parecer insuficientes. Explicar tu dolor, suplicar comprensión o exigir respuestas solo alimenta el ego del otro. Pero si decides guardar silencio, no como castigo, sino como elección consciente, esa persona se verá obligada a lidiar con el peso de sus actos sin tu intervención. Es el mismo principio estoico del desapego. No controlas lo que el otro hace o piensa, pero sí controlas tu reacción. Y el silencio es la más alta forma de autocontrol. El poder del silencio no está en no hablar nunca, sino en saber cuándo es mejor callar. Cada pausa que eliges con intención envía un mensaje mucho más claro que cualquier justificación. A veces la mejor respuesta a una provocación es la ausencia de respuesta. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y una mente que domina sus opiniones no necesita explicarlas continuamente, porque su serenidad ya habla por sí sola. Te invito a que recuerdes la última vez que una discusión terminó en nada, que las palabras solo sirvieron para escalar el conflicto y no para resolverlo. ¿Qué habría pasado si en ese momento hubieras elegido callar, si hubieras dado un paso atrás y permitido que el otro se quedara con el eco de su propia voz? Probablemente habría comprendido mucho más que con cualquier explicación. El silencio además es un gran maestro para ti mismo. Te ayuda a escucharte, a percibir tus emociones, sin el filtro de la reacción inmediata. Cuando callas te das el tiempo de analizar, de reflexionar sobre qué merece tu energía y qué no. Este hábito practicado a diario te convierte en una persona mucho más serena y respetada, porque quien no habla por impulso,
Transmite una fuerza interior que los demás sienten aunque no la entiendan. Podrías empezar hoy mismo con un ejercicio simple durante una conversación. En lugar de interrumpir o responder de inmediato, deja un segundo de silencio antes de contestar. Observa cómo cambia la dinámica. Verás que ese breve espacio de calma otorga un peso diferente a tus palabras. Es como si cada frase se convirtiera en una elección consciente, no en una reacción automática. Séneca decía: a menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y el silencio nos enseña justo eso, que no todo requiere una respuesta, que muchas batallas se ganan simplemente al no entrar en ellas. Cuanto más practiques el silencio, más descubrirás su poder transformador. No es una ausencia, es una presencia más fuerte, una declaración de que tu paz vale más que cualquier discusión. Quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas veces has hablado solo por no soportar el silencio? ¿Y cuántas veces esas palabras empeoraron la situación? Si empiezas a ver el silencio como un aliado, no como un enemigo, cambiará la forma en que enfrentas cada relación, cada conflicto. En el próximo apartado exploraremos cómo este silencio no solo revela la verdad del otro, sino que también te ayuda a reconectar contigo mismo, a descubrir lo que realmente sientes, cuando no estás intentando explicarlo todo con palabras. Porque a veces, lo que callas dice mucho más de ti que lo que dices, cuando el silencio es tu respuesta más fuerte. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tu silencio puede decir más que cualquier palabra? En un mundo donde todos buscan tener la última palabra, callar no es señal de debilidad, sino de fuerza interior. Cuando eliges no responder, cuando decides no entrar en el juego de las justificaciones, ni en el círculo interminable de discusiones, estás enviando un mensaje más claro y contundente que cualquier argumento. Estás diciendo: no necesito demostrar nada. No necesito gastar mi paz para explicarte quién soy. Este tipo de silencio no es vacío. Es una declaración profunda de que te valoras lo suficiente como para no malgastar tu energía en lo que no merece tu atención. El estoicismo nos recuerda que no controlamos lo que otros piensan o dicen, pero sí controlamos cómo respondemos. Y en muchas ocasiones, la respuesta más sabia es ninguna respuesta. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerse a quienes te hacen daño. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando no reaccionas, cuando no te rebajas a su nivel, demuestras que su opinión no tiene poder sobre ti. Tu silencio, lejos de ser una forma de huida, es una forma de afirmación, una manera de mostrar que ya no dependes de las provocaciones externas para validar quién eres. Pero hay una gran diferencia entre el silencio que nace de la serenidad y el que nace del rencor. Callar con resentimiento es envenenarse a uno mismo mientras esperas que el otro note tu ausencia. Ese silencio cargado de emociones no resueltas te mantiene atado al conflicto. El silencio estoico, en cambio, es libre. No es un castigo para el otro, sino una forma de proteger tu paz. Es un acto consciente de no alimentar una batalla que no merece tu tiempo. El rencor busca herir, mientras que el silencio estratégico busca elevar. Por eso, para que el silencio sea verdaderamente poderoso, debe venir desde un estado de claridad, no desde la ira reprimida. Imagina una situación en la que alguien te provoca esperando tu reacción. Si respondes con rabia, ellos ganan. Pero si no respondes, si eliges el silencio, se ven obligados a enfrentarse a sus propias palabras. Ese vacío les desconcierta porque estaban preparados para la pelea, no para el vacío. Este es el tipo de control que el estoicismo te enseña: el control sobre ti mismo, sobre tus impulsos, sobre tu necesidad de tener razón. Epicteto decía que nadie puede dañarte sin tu consentimiento, y no hay mejor forma de no dar ese consentimiento que no entrando en su juego. La vida está llena de conversaciones que no merecen respuesta. Piensa en las críticas sin fundamento, en las personas que hablan más para lastimar que para comprender. Cada palabra tuya en ese contexto es como echar leña al fuego. Si eliges callar, el fuego se apaga por sí solo.
El silencio estratégico es una forma de soltar, de no permitir que el ego del otro dicte tu reacción. Y aquí está la paradoja: cuando no intentas demostrar tu valor se hace evidente. Porque el respeto no se exige, se transmite con tu comportamiento, con tu calma y con tu firmeza silenciosa. Un ejemplo cotidiano lo vemos en las discusiones de pareja o en las tensiones laborales. Hay momentos en los que hablar solo empeora las cosas, en los que las emociones están tan alteradas que ninguna palabra será entendida de forma correcta. En esos momentos, el silencio no significa que te rindes, sino que esperas a que la tormenta pase para hablar con claridad. Esta pausa no es indiferencia, es sabiduría. Aprender a callar en el momento correcto es un arte que pocos dominan, pero quienes lo logran descubren una libertad interna que no depende de las emociones del otro. Quiero que recuerdes una situación en tu vida donde reaccionar te hizo sentir peor después. ¿Qué habría pasado si en lugar de responder con palabras hubieras respondido con silencio? Probablemente el conflicto habría perdido fuerza. A veces no responder no es un acto de pasividad, sino de valentía, porque se necesita coraje para no ceder al impulso inmediato, para no dejar que las emociones te arrastren. El silencio te coloca en una posición de observador, donde puedes ver las cosas con perspectiva, sin dejarte atrapar por la tensión del momento. Ahora bien, es importante entender que el silencio estratégico no significa desconectarte de los demás ni ignorar lo que sientes. Todo lo contrario, significa que eliges el momento y la forma de expresar tu verdad. Significa que no das explicaciones impulsivas ni buscas validación en cada comentario. El silencio te da tiempo para discernir lo que vale la pena decir y lo que es mejor dejar ir. Esta práctica, cuando se convierte en un hábito, te ayuda a vivir con menos ansiedad, con menos conflictos innecesarios. Un buen ejercicio estoico que puedes practicar hoy es el siguiente: ante cualquier crítica o provocación, haz una pausa de 10 segundos antes de responder. Si después de esos 10 segundos sientes que tus palabras serán útiles y constructivas, habla. Si no, elige el silencio. Esta simple acción puede transformar por completo la dinámica de cualquier conversación. No solo reduces el riesgo de decir algo de lo que te arrepientas, sino que demuestras una fuerza que pocas personas poseen: el dominio sobre ti mismo. El silencio también te enseña a escuchar. Cuando no hablas, puedes percibir con más claridad las intenciones reales del otro. A veces, al no responder, la otra persona revela más de sí misma que si la interrumpieras con tus argumentos. Este tipo de escucha silenciosa es poderosa porque te permite comprender sin perder tu equilibrio. Como decía Séneca, es más sabio escuchar que hablar, porque quien habla solo repite lo que ya sabe, pero quien escucha puede aprender algo nuevo. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto: tu silencio es tu respuesta más fuerte. No necesitas demostrar tu valor a nadie que no sepa verlo. Tu energía es tu tesoro y no merece ser gastada en batallas que no llevan a ningún lado. Cada vez que eliges callar, estás afirmando algo muy profundo: que tu paz es más importante que cualquier opinión ajena. Y mientras reflexionas sobre esto, piensa en cuántas veces el ruido de las palabras ha nublado tu mente y cuántas veces el silencio te ha traído claridad. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta práctica no solo te ayuda a gestionar relaciones, sino que fortalece tu mundo interior, haciéndote más firme y menos vulnerable al caos externo. Porque cuando el silencio es tu respuesta más fuerte, tu vida empieza a hablar por sí misma. Desapegar para conquistar. ¿Te has dado cuenta de que las personas que parecen menos disponibles, menos necesitadas de aprobación, suelen ser las que despiertan mayor interés? Hay algo magnético en quien no mendiga atención ni trata de agradar a toda costa. Es como si su calma y su independencia generaran un tipo de atracción que no se puede fingir. El desapego, lejos de ser frialdad, es una fuerza silenciosa que te hace brillar sin que tengas que pedirlo. Y aquí está el primer gran secreto: cuando no persigues el mundo,
comienza a girar hacia ti. Cuando no dependes, te vuelves libre, y esa libertad es profundamente atractiva. El estoicismo entiende esta dinámica mejor que ninguna otra filosofía. Epicteto decía: cuanto más deseas algo fuera de tu control, más esclavo te haces de ello. Y es verdad, porque cuando basas tu valor en cómo otros te tratan, pierdes el control de tu propia paz. El desapego no es indiferencia hacia la vida, sino amor por lo esencial. Significa que no buscas en los demás algo que solo tú puedes darte: respeto, serenidad, claridad. Cuando ya no necesitas que alguien te valide, dejas de actuar desde la carencia y comienzas a vivir desde la abundancia de lo que eres. La paradoja del interés es clara: cuanto menos dependes emocionalmente de alguien más, valor adquieren tus gestos, tus palabras, incluso tu silencio. No se trata de juegos, ni de estrategias manipuladoras, sino de un cambio profundo de perspectiva. Cuando te liberas de la necesidad de ser aceptado, tus relaciones se vuelven más auténticas. Te presentas tal como eres, sin miedo a perder. Y eso, curiosamente, te hace más difícil de ignorar, porque no hay nada más poderoso que una persona que no teme caminar sola. Piensa por un momento en aquellos que están desesperados por ser escuchados. Cuanto más insisten, más se alejan los demás. En cambio, cuando alguien está en paz consigo mismo, sin necesidad de convencer, su presencia habla por sí sola. El desapego auténtico no es una máscara, es una declaración de madurez emocional. Es decir, estoy bien conmigo o sin ti. Y si estás aquí, es porque los dos elegimos, no porque uno de los dos lo necesite para sentirse completo. Esa actitud no solo genera respeto, sino que desarma cualquier dinámica de poder basada en la dependencia. Un ejemplo histórico que refleja este principio lo encontramos en Marco Aurelio. Como emperador tenía todo el poder imaginable, pero nunca fue un esclavo de la imagen o de la adulación. En sus meditaciones escribe: el que busca la aprobación de los demás se convierte en su prisionero. Marco Aurelio no vivía para impresionar a nadie. Su meta era mantenerse fiel a sus principios. Y esa independencia, esa libertad de no necesitar ser querido, lo convirtió en uno de los líderes más respetados de la historia. No era su fuerza militar la que lo hacía grande, sino su desapego emocional hacia lo que no dependía de él. ¿Te das cuenta de la fuerza que hay en esta idea? No depender no significa no amar, no significa no cuidar, sino amar desde un lugar sano donde el otro no es tu salvavidas emocional. Cuanto menos te aferras, más real se vuelve tu presencia. No estás ahí para recibir, estás para compartir. Y si alguien se va, no pierdes tu esencia. Séneca lo resumía bien cuando decía: el hombre sabio se contenta consigo mismo, no porque se baste a sí solo, sino porque sabe que lo externo no le define. ¿Cómo aplicas este desapego en tu vida diaria? Empieza por observar dónde colocas tu energía emocional. ¿Cuántas veces revisas el teléfono esperando un mensaje? ¿Cuántas veces te sientes herido porque alguien no te presta atención? Cada uno de esos momentos es una invitación a soltar. Pregúntate: ¿depende de mí lo que esta persona piense o haga? Si la respuesta es no, entonces no te desgastes en ello. Entrena tu mente para valorar tu paz más que la aprobación de los demás. Un ejercicio práctico que puedes probar es el siguiente: elige un día a la semana para estar en silencio digital. No busques validación a través de redes sociales o mensajes. Dedica ese tiempo a ti, a tus pensamientos, a tus proyectos. Al principio puede ser incómodo porque el ego está acostumbrado a recibir estímulos constantes. Pero con el tiempo notarás algo fascinante: cuanto menos te obsesionas con la atención externa, más plena se siente tu vida. Y paradójicamente esa paz interior empieza a atraer a los demás, porque la seguridad emocional es algo que todos perciben y desean. Otra clave es dejar de explicar tu valor. Cuando estás en paz con quien eres, no necesitas convencer a nadie. No necesitas justificar por qué hiciste o no hiciste algo. Quien no lo entiende, no lo entenderá, aunque hables una hora. El desapego se demuestra con hechos, no con palabras.
Si algo o alguien no te suma, no tienes que luchar para que encaje. Tu energía es limitada y el estoicismo nos enseña a invertirla en lo que está bajo nuestro control, tus actos, tu carácter, tu visión de la vida. En este punto quizá te preguntes, ¿y si me confunden con alguien frío? No te preocupes. El desapego no es frialdad, es claridad. Las personas que no están acostumbradas a ver a alguien con límites sanos interpretan tu calma como distancia. Pero el tiempo demuestra lo contrario. La paz atrae más que la ansiedad, la serenidad conecta más que la desesperación. Cuanto más trabajes tu independencia emocional, más verán los demás que no te mueves por miedo ni por necesidad, sino por elección consciente. Quiero que recuerdes esto: nadie es más atractivo que quien está bien consigo mismo. No importa la edad, no importa el aspecto físico. Lo que realmente cautiva es esa energía de alguien que no mendiga, que no fuerza, que no implora. Eso es lo que el desapego te da. Te vuelve dueño de tu tiempo, de tu espacio, de tu paz. Y lo mejor de todo es que no necesitas hacer nada espectacular para demostrarlo. Solo necesitas estar presente, firme en tu esencia, y el resto llega solo. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero dejarte una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido más atraído por alguien que no buscaba tu atención, sino que simplemente era auténtico? Esa es la fuerza del desapego. En la siguiente parte, exploraremos cómo este principio, llevado a su máxima expresión, puede transformar no solo tus relaciones, sino la manera en que te ves a ti mismo. Porque cuando aprendes a soltar, es cuando realmente empiezas a conquistar. No eres reemplazo, eres estándar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que no estás aquí para competir con nadie, que tu valor no está en cuánto te comparan, sino en la esencia única que solo tú puedes ofrecer? En un mundo donde todos parecen luchar por llamar la atención, el verdadero poder nace de quien no la busca, de quien no necesita gritar para ser visto. Tu silencio, cuando está cargado de autenticidad, se convierte en un espejo que incomoda y fascina al mismo tiempo. Es entonces cuando dejas de ser una opción entre muchas y te transformas en el estándar con el que otros se miden, aunque nunca lo digan en voz alta. Lo auténtico no compite, lo auténtico simplemente es. Así lo entendieron los grandes filósofos estoicos. Epicteto decía: si quieres ser invencible, no luches por lo que no depende de ti. Y no hay nada más poderoso que una persona que se conoce, que no se rebaja por mendigar atención, que no necesita explicar su valor. Porque cuando vives desde esa certeza interior, el resto del mundo lo percibe. No eres el sustituto de nadie. Eres el punto de referencia al que otros aspiran llegar, aunque les cueste reconocerlo. Hay una trampa en la que caemos con demasiada facilidad: creer que necesitamos demostrar constantemente que merecemos estar en la vida de alguien. Y cuanto más nos esforzamos, más parece que perdemos valor a sus ojos. Pero observa qué sucede cuando te apartas, cuando eliges el silencio, cuando decides no perseguir. De repente tu ausencia pesa más que cualquier palabra. Tu falta de reacción, tu calma revela algo incómodo para los demás, que tu presencia era más importante de lo que creían. Imagina una joya única, una pieza que no se vende en ninguna parte, que no busca dueños, sino que permanece en su lugar. Cuanto menos accesible parece, más valor adquiere. Así funciona también tu esencia. Si estás constantemente intentando convencer, terminas diluyendo tu brillo. En cambio, cuando te mantienes firme, cuando no buscas validación externa, tu presencia se vuelve magnética. No porque seas inalcanzable, sino porque irradias algo raro: paz y autoconfianza. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el hombre que se respeta a sí mismo no depende de lo que otros piensen, sino de lo que él mismo sabe que es. Ese respeto comienza en tu silencio. No necesitas explicarte cada vez que alguien te cuestiona. No necesitas justificar cada decisión que tomas. Quien de verdad te valora, te entiende en la quietud, en esa forma de estar que no exige, que no ruega, pero que tampoco cede su dignidad.
Te propongo un ejercicio sencillo pero profundo para reforzar tu autoestima. Durante los próximos días observa cuántas veces sientes el impulso de explicarte para ser aceptado. Cada vez que lo notes, haz una pausa. Pregúntate, ¿realmente necesito su aprobación para estar en paz? Si la respuesta es no, respira y guarda silencio. Ese instante es poderoso porque no solo evitas desgastarte, sino que entrenas tu mente para reconocer su propio valor sin depender de los demás. El silencio en este contexto no es un castigo ni una estrategia de manipulación. Es una afirmación de que tu dignidad no está en venta. Es elegir no entrar en discusiones inútiles, no mendigar respuestas ni atención. Es entender que lo que eres no necesita adornos ni justificaciones. Y esa actitud transforma la dinámica con los demás. Dejas de ser percibido como una persona que espera algo y te conviertes en alguien que simplemente se respeta, que marca un estándar de cómo merece ser tratado. Piensa en esto cuando te perciben como alguien que no busca reemplazar a nadie, ni ser reemplazado. Tu presencia adquiere un peso distinto. Te conviertes en referencia en alguien que no se mide por la cantidad de mensajes recibidos, ni por las migajas de atención. Eres tú quien define el ritmo. Y eso no solo inspira respeto, también despierta admiración. Porque en un mundo donde todos parecen correr detrás de algo, quien es capaz de detenerse y ser, está demostrando una fuerza poco común. Te das cuenta del cambio de perspectiva que esto implica. Dejar de mendigar atención no significa cerrarte al mundo, significa abrirte a ti mismo. Significa que tu energía se enfoca en lo que realmente importa: tu paz, tu crecimiento, tu esencia. Y cuando alguien intenta menospreciarte, tu respuesta no es gritar más fuerte, sino recordar que no compites en su terreno. Tu valor no depende de que lo reconozcan, porque ya lo has reconocido tú. Quiero que te lleves una idea clara de este punto: no eres reemplazo de nadie. No estás aquí para demostrar que vales lo mismo que otros. Eres el estándar. Y cuando lo entiendes, el silencio se convierte en tu mejor aliado. Porque cada vez que eliges callar en lugar de defender lo obvio, cada vez que eliges estar en paz, en lugar de entrar en guerras de ego, tu energía se eleva. Antes de cerrar, déjame dejarte una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de explicar quién eres y simplemente lo vivieras? La próxima parte de este viaje explorará cómo esa fuerza silenciosa no solo define tu valor, sino que te protege de las dinámicas tóxicas que quieren arrastrarte. Porque cuando eres el estándar, el juego cambia para siempre. El misterio que te vuelve inolvidable. ¿Te has dado cuenta de que en un mundo saturado de ruido y exposición, el verdadero poder no está en mostrarlo todo, sino en saber qué reservarte? Hay algo profundamente magnético en quien no se desnuda por completo ante la mirada ajena, en quien elige guardar un rincón de misterio que invita a descubrir más. Lo curioso es que no se trata de un juego de manipulación, sino de una forma de respeto hacia uno mismo y hacia la relación con los demás. Porque cuando lo das todo sin dejar espacio para la curiosidad, matas el interés antes de que pueda crecer. En cambio, cuando eliges el silencio inteligente y la reserva consciente, te vuelves inolvidable. El misterio bien llevado no es frialdad, es una muestra de madurez y de autocontrol. La psicología lo confirma: el cerebro humano se siente atraído por lo que no comprende del todo. Lo desconocido enciende la imaginación, y la imaginación es mucho más poderosa que cualquier explicación directa. Marco Aurelio decía: aquel que domina su mente no necesita gritar su verdad, porque su presencia ya la expresa. Mostrarlo todo, contarlo todo, reaccionar siempre es un camino seguro para volverte predecible. Pero quien sabe callar, quien deja que sus acciones hablen más que sus palabras, despierta en los demás una curiosidad que no se apaga fácilmente. En la vida diaria esta idea se vuelve evidente. Piensa en esa persona que no sientes la necesidad de perseguir, pero cuya presencia no olvidas. No es por lo que te ha dicho, sino por lo que ha dejado sin decir. Por cómo su silencio tiene peso,
por cómo sus pausas dan sentido a cada gesto. Ese misterio no es una barrera, sino un puente que invita a descubrir más. Te das cuenta de que quienes siempre están explicándose, justificándose o mostrando cada detalle de su vida, en realidad pierden magnetismo. Es como un libro cuyo final ya te contaron. No tienes motivos para seguir leyendo. Séneca lo expresó de una manera sutil: no todo lo que se piensa debe decirse, y no todo lo que se dice debe creerse importante. Este principio estoico encierra una verdad atemporal, el silencio selectivo y la reserva de ciertas partes de ti mismo son herramientas de poder personal. No se trata de esconderte, sino de recordar que tu valor no se mide por lo que muestras al mundo, sino por lo que eliges guardar para ti. Quien se conoce a sí mismo sabe que no todo debe ser público, que su paz interior vale más que la aprobación externa. El misterio, cuando es auténtico, no es una máscara, sino un espacio donde otros pueden encontrarse con su propia interpretación de ti. Y en ese espacio ocurre algo fascinante: despiertas deseo, respeto, atención. No porque hagas más, sino porque haces menos. Menos palabras innecesarias, menos explicaciones, menos exposición emocional. Lo que ofreces se siente más genuino, porque no viene cargado de ansiedad ni de necesidad. Un ejemplo histórico lo encontramos en la figura de Epicteto. A pesar de haber sido esclavo, su manera de hablar, siempre pausada y cargada de intención, cautivaba a quienes lo escuchaban. No necesitaba alzar la voz, ni llenarse de adornos retóricos. Sabía que el peso de sus palabras estaba en lo que no decía, en el silencio que dejaba entre sus frases, en el espacio que permitía para que cada idea germinara en la mente de los demás. Ese mismo principio puede aplicarse a nuestra vida cotidiana. Menos es más cuando lo que dices nace de la claridad interna. Para aplicar este principio estoico en tu vida, comienza por valorar tu espacio personal. No tienes que responder a todos los mensajes de inmediato, ni contar cada detalle de lo que piensas o sientes. Aprende a dejar momentos de silencio en tus conversaciones, tanto habladas como digitales. Observa cómo la pausa crea un efecto poderoso, como si tus palabras tuvieran más peso. Y si alguien se impacienta con tu silencio, recuerda que no es tu obligación llenar todos los vacíos con explicaciones. Haz un pequeño ejercicio durante una conversación en la que normalmente reaccionarías con rapidez. Prueba a responder con calma, o incluso a no responder de inmediato. Pregúntate: ¿lo que voy a decir aporta valor o es solo para sentirme aceptado? Esa pregunta repetida con constancia te ayudará a entrenar la habilidad de quedarte con lo esencial, dejando que el misterio natural de tu presencia hable por ti. El misterio también se construye con límites claros. No es solo callar, sino decidir qué partes de ti son sagradas y no necesitan ser compartidas con todo el mundo. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad es saber qué controlar: tus juicios, tus emociones, tus reacciones. Cuando controlas lo que muestras, y cuando lo muestras no por miedo sino por elección, recuperas poder sobre tu propia narrativa. Dejas de ser transparente hasta el punto de perderte, y te conviertes en alguien sólido, difícil de olvidar. Hay una paradoja hermosa en todo esto: cuanto menos intentas ser memorable, más lo eres. Cuanto menos hablas para demostrar, más atención despiertas, porque tu energía se siente distinta. No es la energía desesperada de quien busca aceptación, sino la calma firme de quien no necesita demostrar nada. Esa calma tiene una fuerza que las palabras por sí solas no pueden igualar. Quiero dejarte una reflexión final. ¿Cuánto de ti estás regalando sin darte cuenta? ¿Cuánto valor perderías si comenzaras a guardarte lo esencial, no como un secreto, sino como un tesoro que no todos pueden tocar? El misterio que te vuelve inolvidable no es un truco, es la consecuencia natural de alguien que se respeta lo suficiente para no darlo todo. En la próxima parte, exploraremos cómo este principio se conecta con el poder de la distancia emocional y la libertad interior, algo que los estoicos dominaron con maestría.
Cuando su juego deja de afectarte, te has dado cuenta de que las personas que intentan manipularte solo tienen poder mientras logran afectar tus emociones. El verdadero cambio llega el día en que su juego deja de provocar en ti esa reacción automática, esa necesidad de justificarte o de complacer. Cuando dejas de responder desde la herida y empiezas a responder desde la calma, el poder cambia de manos. No porque busques vencer al otro, sino porque simplemente su juego deja de interesarte. Y ese momento es una liberación tan profunda que una vez que lo experimentas, no vuelves a ser el mismo. Romper los ciclos de manipulación emocional no es un acto de confrontación directa, sino una decisión silenciosa y firme. Es mirar el drama desde fuera como si no te perteneciera y darte cuenta de que tu energía no merece ser gastada en un terreno donde las reglas están diseñadas para desgastarte. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dejó una enseñanza que sigue siendo vital hoy. Si te sientes herido por algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello. Y en tu mano está eliminar ese juicio ahora mismo. Esta frase nos recuerda que la mayor fortaleza se encuentra en controlar cómo interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. El estoicismo nos invita a comprender que nadie puede dominar nuestro interior si nosotros no les abrimos la puerta. Y esto no es una teoría bonita, es una práctica que se entrena con la vida real. Piensa en la última vez que alguien intentó provocarte con palabras hirientes, con indiferencia calculada o con actitudes que buscaban desestabilizarte. ¿Qué ocurrió? Quizás reaccionaste, quizás cediste al impulso de defenderte o demostrar algo. Pero, ¿y si la próxima vez eliges el silencio? No el silencio de quien se siente derrotado, sino el silencio de quien ha entendido que no necesita entrar en esa dinámica para validar su valor. Imagina a una persona jugando un juego de mesa sola. No importa cuánto mueva las piezas, no importa cuántas estrategias intente. Si tú no te sientas frente a ese tablero, el juego se acaba. Así ocurre con las dinámicas emocionales envenenadas. Cuando dejas de participar, cuando tu paz interna se convierte en tu prioridad, la manipulación pierde sentido. Ya no eres el personaje de su historia, eres el autor de la tuya. Hay algo poderoso en dejar de reaccionar. No se trata de frialdad ni de indiferencia absoluta, sino de saber elegir tus batallas. Epicteto decía que el hombre libre no es aquel que hace lo que quiere, sino aquel que no es esclavo de sus pasiones. Esto significa que cada vez que respondes desde la rabia, la frustración o la necesidad de demostrar algo, cedes tu libertad. Pero cuando eliges no dejarte arrastrar, cuando respiras y dejas que el momento pase, te das cuenta de que el verdadero control no está en el mundo exterior, sino en tu mundo interno. Quiero contarte una pequeña historia que ilustra este principio. Se cuenta que en una ocasión Séneca fue atacado con palabras duras por un político que buscaba humillarlo públicamente. Séneca lo miró con serenidad y en vez de responder con insultos o justificaciones, sonrió y dijo: «Es imposible ofender a quien no necesita tu aprobación». Esa respuesta desarmó por completo a su oponente, porque nada confunde más a quien busca tu reacción que no encontrarla. Es como lanzar un golpe al aire. El silencio y la calma son armas invisibles que desintegran cualquier intento de control. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida? Empieza por observar tus reacciones. Cada vez que alguien intente manipularte o provocarte, haz una pausa. Pregúntate: ¿lo que voy a responder me acerca a la paz o me aleja de ella? Si la respuesta no es paz, guarda silencio, da un paso atrás y recuerda que no tienes la obligación de jugar en un campo que no te aporta nada. Puedes incluso entrenarte con ejercicios simples durante una discusión. En lugar de responder de inmediato, respira 3 veces profundamente y visualiza cómo las palabras del otro se disuelven sin tocar tu centro. También es importante reforzar tu enfoque en ti mismo. Cuando estás centrado en tu propósito, en tus valores y en lo que realmente quieres construir en tu vida, las provocaciones externas pierden fuerza. Es como si estuvieras tan firme en tu camino que nada puede desviarte.
Este es el núcleo del estoicismo, saber que lo único que controlas es tu mente, tu actitud, tu voluntad. Todo lo demás es secundario. Y aquí hay un elemento inesperado. Cuando dejas de ser fácilmente manipulable, comienzas a generar respeto. No por lo que dices, sino por la estabilidad que transmites. La gente siente cuando alguien no se deja arrastrar por el caos emocional. Es como ver una roca en medio de una tormenta. Puede llover, puede soplar el viento, pero la roca permanece. ¿No te gustaría ser esa roca para tu propia vida? Un punto de firmeza que no depende de las tormentas ajenas. Para cerrar, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces has gastado tu energía en demostrarle a alguien que no eres como dice? ¿Cuántas veces has entrado en juegos que no te corresponden solo para acabar agotado? Hoy puede ser el día en que decidas no seguir jugando. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si decides no dejar que los juegos emocionales contaminen tu mente, habrás dado un paso gigantesco hacia tu verdadera libertad. En la siguiente parte exploraremos cómo transformar esta calma interior en un imán de respeto y admiración, sin necesidad de demostrar nada. Porque cuando tu paz habla por ti, no hace falta levantar la voz. El silencio como espejo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que tu silencio revela de ti? No es solo la ausencia de palabras, sino una presencia que se siente más fuerte que cualquier discurso. Tu silencio es un espejo, un reflejo claro de quién eres de verdad, de tu carácter, de tus convicciones y de tu capacidad para no dejarte arrastrar por el ruido de los demás. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, el que es capaz de callar con propósito y no con miedo, transmite una fuerza que no se puede fingir. Cuando no respondes con prisa, cuando tu voz interior se impone al impulso de demostrar algo, estás diciendo más de lo que cualquier palabra podría expresar. La ausencia no siempre significa debilidad. Al contrario, muchas veces es una declaración de poder. Porque solo quien está seguro de sí mismo puede sostener un silencio sin ansiedad. El que no necesita gritar para ser entendido, el que no busca la validación constante, se convierte en una figura que no se puede ignorar. Marco Aurelio lo expresó con claridad. El hombre fuerte es aquel que no se deja perturbar por lo que no depende de él. Mantener el silencio cuando podrías hablar para justificarte es un acto de soberanía interna. Es reconocer que no necesitas ganar una conversación para ganar paz. Imagina por un momento que tu silencio es como un espejo colocado frente a la otra persona. En ese espejo, el otro se enfrenta a su propia verdad. Si buscan provocarte y no lo logran, se enfrentan a su frustración. Si esperan una reacción y no llega, quedan frente al reflejo de su vacío. Tu silencio revela más sobre ellos que sobre ti. Y a la vez, te muestra a ti mismo cuánto has crecido, cuánto control tienes sobre tu mente y tus emociones. Es un recordatorio de que tu valor no está en lo que dices, sino en lo que eres capaz de no decir. Para entenderlo mejor, piensa en las conversaciones que alguna vez tuviste donde sentiste que por más que explicabas el otro no quería escuchar. ¿Qué te dejó esa experiencia? Cansancio, frustración, la sensación de haber entregado energía sin ningún cambio real. En cambio, cuando eliges callar no es una retirada, es una elección consciente de no desgastarte en batallas sin sentido. No necesitas probar nada a nadie. Séneca decía, la mayor parte de lo que decimos podría quedarse sin ser dicho y nada perderíamos. Ese consejo es más actual que nunca. Pero, ¿cómo lograr que tu silencio no sea confundido con indiferencia o resentimiento? La clave está en la intención. Un silencio nacido del rencor no libera, solo encierra. Pero un silencio nacido de la comprensión y la fuerza interna se siente distinto. No lleva peso, lleva paz. Es el silencio del que sabe que no necesita la última palabra, porque su vida habla más alto que cualquier frase. Es como el agua tranquila que, aunque parece inmóvil, tiene una profundidad inmensa. El estoicismo nos enseña que el silencio no es vacío sino espacio. Un espacio donde puedes escucharte, reorganizar tus pensamientos
y recuperar el control que las emociones desordenadas quieren arrebatarte. Practicarlo no significa volverse mudo, sino saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio sea tu mejor respuesta. Puedes comenzar con ejercicios simples. Dedica cada día unos minutos a sentarte en silencio sin música, sin teléfono, sin distracciones. Al principio, puede parecer incómodo, pero con el tiempo notarás cómo tu mente se calma, cómo aprendes a estar contigo mismo, sin necesitar nada externo. Otro ejercicio poderoso es no reaccionar de inmediato cuando alguien te provoca. Antes de responder, cuenta mentalmente hasta 5. Pregúntate, ¿mi respuesta nace de la calma o del impulso? Si no nace de la calma, tal vez tu mejor respuesta sea no decir nada. Esta pausa consciente no solo protege tu paz, sino que muestra al otro que no pueden controlar tus emociones. Es como poner un espejo delante de sus actos, y ese espejo silencioso pero firme es mucho más elocuente que cualquier argumento. El silencio, cuando es auténtico, también te da perspectiva. Te permite ver más allá de la superficie, entender lo que realmente importa y lo que no merece tu atención. En las relaciones, en el trabajo, en la vida diaria, saber cuándo callar es tan importante como saber cuándo hablar. A veces una respuesta inmediata puede cerrar una puerta, mientras que el silencio puede abrir el espacio para una reflexión que cambie las cosas de fondo. No se trata de desaparecer, sino de aprender a no gastar palabras cuando no son necesarias. Al final, tu capacidad de estar en silencio contigo mismo es una señal de fortaleza. La mayoría teme al silencio porque ahí no hay distracciones, solo ellos y sus pensamientos. Pero si logras sentirte cómodo con tu propio silencio, te vuelves indestructible. No necesitas llenar los vacíos con palabras apresuradas. No buscas el ruido para sentirte vivo. Descubres que la verdadera presencia no necesita gritar porque la tranquilidad se percibe, se siente, se respira. Y ahora me gustaría que te preguntaras algo. ¿Cuándo fue la última vez que tu silencio habló por ti? ¿Cuándo fue la última vez que sin decir nada dejaste que tu carácter, tu paz y tu fortaleza interior fueran la respuesta? Tal vez es hora de practicarlo más a menudo. Dejar que tu ausencia hable donde antes buscabas explicar. Porque el silencio, cuando nace de la conciencia y no del miedo, no te aleja, te eleva. En el siguiente punto, descubriremos cómo esa calma que cultivas en tu interior puede transformarse en un magnetismo que no necesita esfuerzo, en una presencia que deja huellas sin necesidad de buscar atención. Porque al final, el verdadero poder de una persona no está en lo que dice, sino en la paz que es capaz de transmitir sin decir una sola palabra. La duda que los persigue. ¿Alguna vez has notado cómo tu silencio puede convertirse en una pregunta sin respuesta que persigue al otro día y noche? No es un silencio vacío ni pasivo, sino un silencio que habla de ti, de tu fortaleza, de tu capacidad de no necesitar gritar para ser escuchado. Ese tipo de silencio tiene un poder inesperado, siembra dudas, remueve seguridades falsas y deja al descubierto el verdadero valor de cada relación. Cuando dejas de explicar, cuando eliges retirarte del ruido y de las justificaciones, la mente del otro empieza a cuestionarse lo que nunca pensó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no responde? ¿Por qué ahora parece tan distante? Lo que antes creían tener bajo control se desvanece, y esa incertidumbre se vuelve más efectiva que cualquier palabra que pudieras haber dicho. La verdad es que los seres humanos temen más a la incertidumbre que a una respuesta directa, incluso si esa respuesta es dura. Porque el silencio no les da un final, no les ofrece un terreno firme para sostenerse. Es como mirar al vacío y sentir que algo se les escapa de las manos. Y en esa sensación de perder control nace la duda. Duda sobre lo que hiciste, sobre lo que piensas, sobre lo que sientes. Duda que poco a poco se convierte en una incomodidad profunda. Como decía Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cuando no das ninguna pista, el otro queda atrapado en sus propias interpretaciones, muchas veces imaginando más de lo que realmente está ocurriendo.
El silencio es una estrategia sutil pero poderosa. No se trata de ignorar con rencor, sino de dejar de alimentar conversaciones que no llevan a nada. Dejar que el otro vea el reflejo de sus actos sin adornos, sin excusas. Cuando respondes menos, das espacio para que tus acciones hablen más fuerte. Y esa ausencia de palabras obliga al otro a enfrentarse con su propia versión de la historia, con los vacíos que quizá no quería ver. Porque mientras estás ahí explicando, justificando, discutiendo, el otro no se ve obligado a reflexionar. Pero cuando desapareces del escenario verbal, todo cambia. Piénsalo así: ¿cuántas veces una discusión ha terminado en un punto muerto, donde ninguna palabra puede convencer al otro? ¿Cuántas veces explicaste hasta quedarte sin fuerzas y sentiste que nada cambió? En esos momentos lo más sabio no es insistir, sino callar. No como castigo, sino como un acto de respeto hacia ti mismo. Séneca lo expresó con claridad: aquel que se domina a sí mismo es más poderoso que el que conquista ciudades. Y dominarse también significa saber cuándo tu silencio es la respuesta más digna, la que protege tu energía y tu paz. Hay casos en la vida real donde este cambio de dinámica se nota de forma impactante. Piensa en una relación donde uno de los dos siempre está buscando atención, controlando con palabras, midiendo cada reacción del otro. Mientras tú entras en ese juego, su poder se fortalece. Pero el día que decides no responder como antes, el día que dejas de entrar en discusiones sin sentido, algo se rompe en esa dinámica. El otro ya no tiene el control que creía tener. Y no es porque le hayas dicho algo hiriente, sino porque tu calma y tu silencio le muestran que no necesitas estar ahí para validar nada. Esa ausencia, esa serenidad inesperada, vale más que cualquier argumento. Es curioso, pero el silencio no solo afecta al otro, también te transforma a ti. Te da espacio para pensar, para observar desde fuera lo que realmente importa. Te permite ver quién merece tu tiempo y quién solo busca drenarlo. Es una herramienta para filtrar lo que te enriquece y lo que no. Con cada vez que eliges no responder por impulso, te haces más fuerte. No porque no sientas nada, sino porque tu energía ya no está al servicio de las reacciones ajenas. Es como si el silencio construyera un escudo invisible a tu alrededor, uno que protege tu paz y te hace menos predecible. Y eso, en un mundo donde todos reaccionan demasiado rápido, te convierte en alguien que se recuerda. Para practicarlo, comienza observando en qué momentos sientes la necesidad de responder de inmediato. Pregúntate: ¿esta respuesta nace de mi ego herido o de mi serenidad? Si es lo primero, deja pasar unos minutos. Deja que tu silencio marque un compás distinto, uno que no sigue el ritmo de la provocación. Poco a poco, notarás cómo tu mente gana espacio, cómo ya no te sientes arrastrado por cada palabra que escuchas. No es fácil porque hemos sido educados para justificar todo, para aclarar cada malentendido. Pero en realidad, la mayoría de las veces, el silencio lo dice todo sin necesidad de explicaciones. Hay una frase de Marco Aurelio que resume bien este punto: cuando alguien te provoca, recuerda que el problema está en su juicio, no en ti. Y tu silencio es la forma más directa de demostrar que has entendido esa lección. No es frialdad, es claridad. No es desprecio, es respeto por tu paz. Cada vez que eliges callar en lugar de entrar en el ruido, te vuelves dueño de ti mismo. Y eso, sin darte cuenta, despierta una duda profunda en el otro. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ya no reaccionas como antes? Esa pregunta, esa inquietud puede ser más transformadora que cualquier discurso. Así que la próxima vez que sientas que alguien busca tu reacción, prueba algo distinto, no des la respuesta inmediata que esperan. Deja que tu calma hable, que tu silencio se convierta en una pausa que el otro no puede llenar. Descubrirás que la verdadera fortaleza no siempre está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Y esa fortaleza silenciosa no pasa desapercibida. En el siguiente punto, exploraremos cómo este silencio bien utilizado puede convertirse no solo en una forma de defensa, sino también en una poderosa herramienta para transformar la relación contigo mismo.
Porque cuando aprendes a no reaccionar al juego del otro, comienzas a jugar a un nivel completamente distinto, donde la paz interior siempre es tu mejor estrategia. Si te quisiera, estaría aquí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos esperando señales, mensajes o gestos de alguien que en el fondo ya nos demostró todo con su silencio? Hay una verdad tan dura como liberadora: cuando alguien realmente te quiere, no te hace dudar, no deja huecos, no juega con tu paciencia, ni te ofrece migajas emocionales. Si esa persona te valorara de verdad, estaría aquí presente mostrando con acciones lo que sus palabras podrían decir. Es incómodo aceptar esto, porque a nuestro corazón le cuesta soltar la idea de que tal vez las cosas puedan cambiar si esperamos un poco más. Pero la realidad es que el amor, el respeto y el interés genuino no se miden en promesas vacías, sino en hechos. Y cuando los hechos no están, el silencio del otro se convierte en la respuesta más clara. Aceptar esta verdad es un golpe, lo sé, pero al mismo tiempo es una puerta abierta hacia tu libertad emocional. Porque entender que no puedes obligar a nadie a quedarse, a querer o a valorar lo que eres, te devuelve la fuerza para volver a ti. Como diría Marco Aurelio, si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu propio juicio sobre ello. Y tienes el poder de cambiarlo. Cambiar tu perspectiva es el primer paso para no quedar atrapado en relaciones que no tienen raíz, que se sostienen solo en la ilusión de que el otro se dará cuenta algún día. Si de verdad importaras, no tendrías que pedir atención ni rogar por gestos de afecto. El estoicismo nos enseña que la dignidad está en reconocer nuestro propio valor sin depender de la validación ajena. Séneca lo expresó con una lucidez admirable: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Y cuántas horas, días o incluso años hemos perdido esperando a alguien que en realidad nunca estuvo ahí de la manera en que necesitábamos? Aceptar que si te quisiera estaría aquí no es resignación, es despertar. Es darte cuenta de que el amor verdadero no necesita demostraciones forzadas ni explicaciones eternas. Simplemente se nota. Se siente en la coherencia de las acciones, en el respeto y la atención. Piensa en aquellas veces en que tú sí valoraste a alguien. No hubo dudas, no hubo excusas. Estuviste ahí aunque fuera con un pequeño gesto, un mensaje, una llamada. Porque cuando algo o alguien importa, hacemos lo posible por demostrarlo. Así de simple. Entonces, ¿por qué aceptar menos de lo que tú mismo das? ¿Por qué justificar ausencias con excusas que solo prolongan tu propio dolor? Es aquí donde el desapego se convierte en tu herramienta más poderosa. No para cerrar tu corazón, sino para protegerlo de lo que no lo nutre. Un ejercicio práctico para despertar de esta ilusión es observar con frialdad los hechos, no las palabras. Haz una lista mental de las veces que esa persona estuvo presente de verdad, sin que tú tuvieras que pedirlo. Compárala con los momentos en que sentiste vacío, incertidumbre o indiferencia. Esa diferencia te dirá todo lo que necesitas saber. Y cuando detectes esas falsas señales de interés, un mensaje suelto, una promesa que nunca se cumple, una excusa que suena más a comodidad que a amor, recuerda que mereces mucho más que migajas. No se trata de volverte frío, sino claro. La claridad emocional es un regalo que te das a ti mismo. Cuando aprendes a aceptar lo evidente, ya no gastas energía en perseguir lo que no está destinado para ti. En lugar de obsesionarte con las ausencias, comienzas a valorar tu presencia, y eso cambia todo. Descubres que tu tiempo y tu paz valen demasiado para regalarlos a quien no sabe qué hacer con ellos. Marco Aurelio también dijo: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. En tu caso, no pierdas más tiempo esperando que otros demuestren lo que ya sabes. Si te quisieran, no habría necesidad de adivinarlo. Así que tu tarea no es convencer a nadie de quedarse, sino convencerte a ti mismo de que tu valor no disminuye por la falta de atención de alguien. La paradoja de todo esto es que cuando dejas de esperar, recuperas tu poder. El otro deja de tener control sobre tu estado emocional porque ya no dependes de lo que haga o deje de hacer.
En ese momento tu silencio y tu distancia se convierten en una declaración silenciosa de respeto propio. No es venganza, es madurez. No es orgullo, es amor propio. Un estoico entiende que no puede cambiar el corazón de otros, pero sí puede cambiar su manera de reaccionar. Cuando aceptas que la ausencia del otro es una respuesta en sí misma, te liberas de la ansiedad de querer más señales. Ya no buscas interpretaciones ocultas, ya no analizas cada gesto como si en ello estuviera la clave de tu felicidad. Comprendes que tu paz depende de ti, no de su comportamiento. Quizás hoy cueste aceptar que esa persona no está, que no busca como tú, que no valora de la forma en que esperas. Pero ¿no es mejor ver esa verdad ahora que seguir alimentando una ilusión que solo te desgasta? Séneca escribió: es mejor conocer las desgracias que ignorarlas y ser arrastrado por ellas. Y a veces la mayor desgracia es vivir engañándonos con esperanzas que no tienen raíz. Así que la próxima vez que te sientas tentado a buscar señales, pregúntate algo simple. Si de verdad me quisiera, no estaría aquí. Esa pregunta corta de raíz todas las excusas y te invita a mirar hacia adelante, porque mereces una presencia real, no una sombra que aparece y desaparece. Mereces un amor que te haga sentir paz, no incertidumbre. Te invito a practicar este ejercicio durante una semana. Cada vez que pienses en alguien cuya presencia es incierta, repite para ti mismo: si me quisiera, estaría aquí. Observa cómo tu mente poco a poco deja de inventar excusas para lo que no tiene sentido. Es un acto de claridad, de fortaleza emocional y sobre todo de respeto propio. En el próximo punto, exploraremos cómo transformar esa claridad en una energía que no solo te libera, sino que también te vuelve más atractivo y magnético para quienes sí saben valorar tu esencia. Porque cuando dejas de perseguir lo incierto, te conviertes en alguien que camina con una paz y una fuerza que nadie puede ignorar. Tu paz no necesita testigos. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces buscamos demostrarle al mundo que estamos bien, como si la paz interior necesitara aplausos o testigos para ser real? Nos esforzamos por mostrar que seguimos adelante, que no nos duele nada, que somos fuertes. Pero en realidad la verdadera fortaleza no necesita ser anunciada. Es silenciosa, es serena, y no requiere que nadie más lo valide. La paz auténtica es aquella que se siente incluso cuando nadie está mirando. Es el momento en que tu alma deja de gritarle al mundo: mírame, estoy bien, y simplemente se concentra en estar en calma sin la presión de parecerlo ante otros. La sociedad nos ha enseñado a exhibir cada paso, cada logro, incluso cada herida. Nos dice que debemos demostrar que somos felices, que hemos superado el dolor, que ya no nos importa lo que pasó. Pero el estoicismo nos recuerda que no tienes que convencer a nadie de tu paz, porque la paz es algo que se vive, no que se explica. Como dijo Epicteto: no busques que las cosas pasen como tú deseas, desea que pasen como suceden, y tu vida fluirá en paz. No necesitas subir una montaña para que todos te vean en la cima. Lo importante es la montaña que subes dentro de ti. El silencio en este sentido es una forma de autodefensa emocional. No es debilidad, es sabiduría. Guardar silencio no significa que no tengas algo que decir, significa que no necesitas gastar tu energía en demostrar nada. Es un límite sano, un escudo invisible que te protege de la necesidad de validación externa. Porque cuando aprendes a no dar explicaciones innecesarias, descubres que la verdadera paz no se negocia. Es tuya y no le pertenece a nadie más. ¿Cuántas veces después de una decepción o de una traición sentimos la urgencia de demostrar que estamos mejor sin esa persona que ya no nos afecta? Pero, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Acaso eso añade algo a tu serenidad? No. Lo único que hace es ponerte en una competencia invisible, en un juego donde el otro sigue teniendo un papel protagonista. Y el estoicismo nos enseña justo lo contrario: vivir sin estar encadenados a la opinión ajena. Marco Aurelio lo expresó con claridad: lo que piensan los demás de mí no me importa. Lo que pienso yo de mí mismo, eso es lo único que importa.
Cuando entiendes esto, dejas de enviar señales innecesarias al mundo. Dejas de intentar mostrar que has ganado, que has pasado página, que tu vida es más plena sin esa persona. Tu paz deja de ser un espectáculo y se convierte en un refugio. Dejas de buscar miradas que te confirmen, porque te basta con tu propia mirada. Este es un cambio profundo porque implica madurez emocional. Significa que tu bienestar ya no depende de quién lo reconoce, sino de cómo tú lo sostienes cada día. Un ejemplo claro lo encontramos en Séneca, quien a pesar de vivir rodeado de poder y adversidades, siempre defendió la idea de que el dominio de uno mismo es la mayor victoria. No se trataba de demostrar su fortaleza a los demás, sino de ejercitarla en silencio con disciplina y coherencia. El hombre poderoso es el que se domina a sí mismo, escribió. Esa frase encierra una verdad atemporal. El verdadero poder no es sobre los demás, es sobre uno mismo. Es el poder de no reaccionar ante la provocación, de no justificar tu valor, de no buscar que otros validen tu calma. Para llevar esto a la práctica, comienza por preguntarte, ¿cuántas de mis acciones diarias las hago para sentirme bien conmigo mismo? ¿Y cuántas solo para que los demás lo vean? Si notas que hay demasiado esfuerzo en aparentar, es momento de parar. Dedica un día a estar contigo sin redes sociales, sin la necesidad de contarle al mundo lo que haces o cómo te sientes. Permítete un momento de silencio absoluto, de esos que incomodan al principio, pero luego se vuelven un bálsamo. El silencio, cuando lo abrazas, deja de ser vacío y se convierte en claridad. Un ejercicio útil para reforzar esta idea es escribir cada noche 3 cosas que hiciste en el día solo para ti, no para mostrarle nada a nadie. Puede ser tan simple como tomar una taza de café en calma, leer un libro, dar un paseo sin pensar en hacer una foto para compartir. Esa es tu paz. Está ahí lejos de los ojos del mundo, pero viva dentro de ti. Y cuanto más la alimentes, menos necesitarás que alguien te aplauda por estar bien. La paradoja es que cuando dejas de demostrar tu paz, se vuelve más evidente. No porque la muestres, sino porque irradia desde tu forma de estar. La gente lo nota aunque no digas nada. Hay una serenidad que se siente, una fuerza tranquila que no necesita ruidos. Ese es el poder del silencio. No es ausencia de palabra, es presencia de sentido. En un mundo obsesionado con la imagen y la validación, ser alguien que no busca demostrar nada es casi un acto de rebelión. Pero es también una demostración de verdadera grandeza. Porque quien se domina a sí mismo, quien no necesita que otros lo aprueben, vive una vida más libre. Vive para sí, no para el espectáculo ajeno. Y eso se siente como una liberación profunda. Piensa en las personas más sabias que has conocido. Probablemente no eran las que más hablaban de su paz o de su éxito. Eran las que sin decirlo transmitían calma y claridad. Ese es el tipo de paz que no necesita testigos. La que se siente porque es real, porque no está atada a la mirada externa. Quiero invitarte a un reto durante los próximos días. Cada vez que sientas la necesidad de demostrar algo, pregúntate, ¿lo hago por mí o para que otros lo vean? Si la respuesta es lo segundo, respira, da un paso atrás y elige el silencio. No como un acto de orgullo, sino como una forma de volver a ti. Verás que poco a poco, el peso de las expectativas ajenas se disuelve y te quedas con lo que de verdad importa, tu paz interna. Recuerda siempre las palabras de Séneca. El hombre poderoso es el que se domina a sí mismo. No necesitas gritarle al mundo que eres fuerte, ni convencer a nadie de que has sanado. Tu vida, tu serenidad y tus acciones silenciosas serán siempre el testimonio más elocuente. Y cuando lo entiendes, descubres que la paz que no necesita testigos es la más sólida, la más pura, la más difícil de romper. En el próximo punto veremos cómo este tipo de fortaleza silenciosa se convierte en un faro que guía tu camino incluso en medio de las tormentas más oscuras, y cómo aprender a confiar en esa calma interior puede cambiar la forma en que te relacionas con todo lo que te rodea. A veces olvidamos que el verdadero poder no está en cambiar a los demás,
sino en transformarnos a nosotros mismos. Hoy has visto cómo el silencio, la claridad interior y el desapego no son signos de frialdad, sino de sabiduría. Cada lección compartida en este video tiene un solo propósito: recordarte que tu valor no depende de nadie más que tu paz, no necesita testigos, y que tu vida gana fuerza cuando dejas de perseguir lo que no está en tus manos. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad perfecta es cuando el alma se convierte en indiferente a todo lo que no depende de ella. No necesitas más explicaciones ni demostrar nada a nadie. Tu mayor tarea es contigo mismo mantener tu calma cuando todo alrededor intenta provocarte, recordar que tu silencio puede ser tu respuesta más poderosa y que la verdadera libertad nace cuando eliges no ser esclavo de la aprobación ajena. Hoy te invito a probar algo sencillo durante el día. Cuando sientas la tentación de reaccionar o explicar tu valor, respira y elige no hacerlo. Observa cómo esa decisión cambia tu energía y, sobre todo, cómo cambia tu percepción de ti mismo. Si estas palabras te han hecho reflexionar, te invito a dar un paso más. Suscríbete y acompáñame en este camino donde cada video es un recordatorio de que la filosofía estoica sigue viva, guiándonos en tiempos de caos. No se trata de seguir un canal, sino de construir juntos un espacio de fortaleza interior y de autenticidad. Me gustaría saber qué lección de hoy te resonó más. ¿Hubo alguna frase que te hizo detenerte y pensar en tu vida? Déjamelo en los comentarios, porque tu historia puede inspirar a otros que también buscan serenidad en medio del ruido. Y si sientes que este contenido te aportó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces una sola frase puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Te invito a ver el próximo video donde descubriremos cómo el silencio no solo fortalece tu carácter, sino que también puede transformar por completo tus relaciones y tu forma de entender la vida. Créeme, no querrás perdértelo.